paso en dado momento. El policía La Fiscalía pedirá pena de muerte para dos venezolanos, Julio César Hernández Montero, de 27 años, y Yurvin Salazar Maita, de 23. ¡Amadita! ¡Ay, mamá! Tren de Agua, TDA, gangsters are like cockroaches. They multiply quickly. Declaro oficialmente al Tren de Aragua una organización terrorista. Miembros del Tren de Aragua son condenados a cadena perpetua en Estados Unidos. Lloran y piden perdón. El tribunal de Miami presenció una escena desgarradora cuando la fiscal pidió pena de muerte para dos migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Se trata de Julio César Hernández y Yurvin Salazar, de 27 y 23 años, acusados del asesinato en primer grado de un policía en Florida. Los criminales se quebraron y entre lágrimas suplicaron clemencia al jurado. Pero la fiscal Gabriela Alfaro subrayó la crueldad del asesinato y recordó la manera en que estos venezolanos secuestraron al policía en un motel de Miami. Que estaba siguiendo a un Lamborghini y trató de cerrarle el paso en dado momento. El policía había quedado en encontrarse con dos mujeres que acababa de conocer afuera de un motel. Sin embargo, antes de entrar fue abordado por tres hombres venezolanos que lo secuestraron con todo y camioneta. Dentro del auto, en el mismo estacionamiento, lo habrían asesinado. Horas más tarde, Julio César y Yurvin irrumpieron en su apartamento para llevarse sus joyas y la caja fuerte de su habitación. A la mañana siguiente, el cuerpo sin vida del policía fue hallado en su camioneta asfixiado, presuntamente para extraerle la clave de la caja fuerte. La fiscal aclaró que las pruebas forenses no dejan dudas de que fue un crimen brutal y premeditado. Por si fuera poco, la víctima era un ex policía que deja dos hijos desamparados. My grandsons have to live the rest of their life without their dad. They didn't even have a dad growing up. Durante el juicio, los criminales lloraron abiertamente pidiendo perdón a la familia de la víctima. Pero el daño ya había sido causado y ambos acusados fueron trasladados a una cárcel en Miami sin derecho a fianza, a pesar de sus súplicas. Este veredicto marca un golpe trascendental en la lucha contra el Tren de Aragua que ha extendido sus tentáculos a lo largo de Estados Unidos. En una organización delictiva transnacional. Sin embargo, las dos mujeres que fueron grabadas junto a la víctima continúan prófugas y se presume que también serían de nacionalidad venezolana. Por el crimen siguen prófugas dos mujeres que fueron grabadas en video en la entrada del apartamento de la víctima. Por último, la valiente fiscal pidió que se haga público el nombre de todos los miembros del Tren de Aragua involucrados en este crimen. Puede ser que sea parte de una pandilla muy peligrosa venezolana. Trascendió que la defensa de los venezolanos aspira a un acuerdo para cambiar la pena de muerte por cadena perpetua, a cambio de delatar a otros miembros de la banda presentes en Miami. Ante el material probatorio, Mayella firmó un preacuerdo con la Fiscalía que incluye colaborar con información de la organización. Los estadounidenses están pidiendo la misma mano dura para los miembros del Tren de Aragua que vienen siendo capturados en Texas, California y Nueva York, donde también dispararon contra dos policías, pero son liberados gracias a su condición de refugiados. Eskiel was arrested again this week and charged with shoplifting at a Macy's in Queens. El Departamento de Policía de Miami advirtió que estos pandilleros no tienen ninguna piedad con sus víctimas. No solo secuestran, sino que graban los asesinatos a fin de extorsionar a los familiares.
y luego abandonan los cuerpos en sitios alejados. Fíjese que cuando uno anda haciendo cosas en el pasado, pues a veces uno no siente remordimiento de nada. De momento, se sabe que el fiscal general de Colorado también pedirá la pena de muerte para los 10 miembros del Tren de Aragua acusados de tomar edificios, extorsionar y asesinar a la población de Denver. Operativos masivos se están llevando a cabo en todo el país para desmantelar al Tren de Aragua. Y se ha formado una fuerza de élite integrada por agentes del gobierno federal para perseguir y arrestar a esta peligrosa banda. Y se han dictado recompensas millonarias contra los principales cabecillas. Guerrero, alias Niño Guerrero, hasta $5 millones. Asimismo, varios estados están siguiendo el ejemplo de Florida y endureciendo sus leyes para incluir la pena máxima contra los pandilleros arrestados por crímenes de lesa humanidad. El Paso SWAT officers took several people into custody, happened at a motel, and reportedly Torres was there. Pero quien ha ido más lejos es Texas, que ha declarado al Tren de Aragua una organización terrorista, para poder desplegar a la Guardia Estatal y aplicar la máxima fuerza en defensa de sus fronteras. A la que el estado de Texas dice basta. Declaro oficialmente al Tren de Aragua una organización terrorista. Ya empezaron a realizarse operativos en Dallas y El Paso, enfocados en las caravanas de migrantes donde se ocultan estos criminales, haciéndose pasar por refugiados. A fin de identificarlos, el gobernador Greg Abbott mostró en una conferencia de prensa los elementos distintivos de la banda criminal. Las autoridades venezolanas identificaron que algunas personas de la prisión de Tocorón tenían este tipo de tatuajes. En especial, la estrella de 5 puntas en los hombros, que caracteriza a los líderes del Tren de Aragua. Si la ves, por favor, informa a la policía. ¿Apoyas estas contundentes medidas de la justicia americana para combatir al Tren de Aragua? Déjame tu valiosa opinión en los comentarios. Y ahora sí, hasta la próxima. Todavía sigues haciendo tablas con bordecitos en Excel, de esas que seleccionas el rango de C. Como escalofriante, porque esa es la palabra que resume el modus operandi de una poderosa organización criminal internacional dedicada, y lo van a ver más adelante, no solamente al gota a gota, este modo de extorsión, de préstamos extorsión, que termina asesinando a quienes no cumplen con pagar, ¿correcto? A ver, es el testimonio, tenemos el testimonio de una sobreviviente de esta organización criminal, a la que un día, caminando por la calle, un sicario la intercepta,
sin miramientos, sin piedad, le apunta la pistola al vientre, a un vientre abultado, porque tenía varios meses ya de embarazo. Y le dice, le suelta a boca de jarro, a tu marido ya lo matamos. Y tú lo que tienes que hacer ahora es irte del Perú. Y te vas ya. Y si tú denuncias a la policía o pretendes regresar, te matamos a ti también. Así es, esta mujer que ahora está escondida en Venezuela contactó a Día D. Angélica Villegas rogándole por ayuda para poder ubicar y repatriar los restos de su esposo, de Jesús Reyes. Este venezolano que se dedicaba al delivery y que se vio tentado por la oferta de esta organización. Trabajar de lunes a viernes, 4 horas al día en la mañana, repartiendo las tarjetas en los mercados, en los comercios, en los negocios, donde se promocionaba el tema del préstamo gota a gota. 500 soles a la semana. Trabajo fácil, rápido. Claro, cuando ya se dio cuenta que estaba navegando en aguas muy, muy peligrosas y quiso salirse, sus propios secuaces los entraron y lo asesinaron de 3 balazos, porque sabía demasiado y lo eliminaron. Además, es importante que sepan que esta es la primera vez que vamos a escuchar un testimonio de primera mano de quien conoce el modus operandi de una organización que no solamente se dedica a gota a gota, hace extorsiones, narcotráfico, explotación sexual y narcotráfico. Y ella asegura que esta es la organización que estuvo detrás del descuartizamiento y de haber calcinado los restos de esta otra muchacha venezolana, de Rania Ortiz, cuyos restos fueron encontrados e identificados por su madre por el collar que apareció en la radiografía forense. Ella asegura ser amiga de Rania o haber sido amiga de Rania y haber sido testigo de que fue víctima de explotación sexual como las otras 2 mujeres que también aparecieron en las mismas condiciones. Y es que esta organización no duda en a sangre y fuego acabar con aquellos que puedan poner en peligro la organización o poner al descubierto sus identidades. Este es el reportaje de Angélica Villegas. A mi esposo se lo llevan unos amigos con el fin de hacer un negocio de una moto. ¿Qué pasa? Que a lo que él se lo llevan, a las 2 horas vienen los mismos amigos, porque lo que se lo llevaron fueron sus amigos, a buscarme a mí, a decirme que él estaba mal herido. Escondida en Venezuela, donde fue obligada a regresarse por los verdugos de su esposo, tras ser secuestrada y liberada estando embarazada. Una estilista nos escribe solicitando que le ayudemos a encontrar el cuerpo de su marido, Jesús Reyes, quien fue asesinado de 3 disparos el año pasado por negarse a seguir trabajando en los préstamos gota a gota dentro de una de las más peligrosas organizaciones internacionales. Sale otro muchacho y me pone una pistola en la barriga y me dice: quédate quieta, no grites, no digas nada porque si no te mato. A tu marido te lo matamos y tú te tienes que ir de aquí. Me mandaron con uno de ellos hasta Cúcuta. Ellos me decían que si yo me regresaba o yo le decía algo a la policía, ellos donde me vieran me mataban. Los asesinos de su conviviente habrían recibido la orden de un hombre que se mantiene en las altas esferas desde prisión, quien también tendría que ver con el crimen de Rania Ortiz, según la denuncia, cuyo caso contamos en Día D. Esta mujer fue desmembrada, calcinada e identificada por su madre a través del collar de corazón que portaba al ser víctima de explotación sexual. Rania fue una de las mujeres que el mismo muchacho que lo mató a él las tenía multadas. Yo vi cómo Rania vivió esclavizada, yo vi cómo Rania tenía que trabajar para pagar su multa, que las mismas personas que tuvieron que ver con el crimen de Rania fueron las mismas personas que tuvieron que ver con el crimen de mi esposo. En el desarrollo de 5 reveladores videos enviados a nuestro WhatsApp, esta mujer que pide proteger su identidad nos cuenta más del submundo de los gota a gota, distribuidos en 7 organizaciones criminales que se enlazan con otros delitos como el tráfico sexual, sicariato y narcotráfico. El esposo de esta mujer vivía hace 5 años con ella en el país y había comenzado a trabajar como delivery. Ya cuando a él lo mataron, ya él no estaba trabajando, ya él no quería trabajar más. Él lo que me decía era que quería mudarse a donde vivíamos. O sea, a nosotros siempre nos falta esa comunicación.
La búsqueda de una vivienda propia y mejorar su condición económica habría llevado a Jesús Reyes a morder el peligroso anzuelo de los gota a gota. Método de préstamos, conocido por sus altos intereses impagables, convertidos en amenazas mortales para los deudores, que comenzó en Colombia, distribuyéndose en el resto de América Latina. Él trabajaba, era de gota a gota. A él le daban unas tarjetas y esas tarjetas él las tenía que repartir. A él lo mandaban para Guacho, lo mandaban para Villa María, lo mandaban para... O sea, casi todos los distritos de Lima lo mandaban. Él salía de la casa a las 8 de la mañana y ya a las 12, 1 de la tarde ya él estaba en la casa. Ya él no trabajaba más, ya él no hacía más nada. Él le pagaban un sueldo de 500 soles semanal. ¿Qué pasa? Que él al decir y a él de hablar que si quiere retirar de la organización, ahí es donde arremeten contra su vida. ¿Por qué? Porque ya él estaba metido, como quien dice, en la organización, ya él sabía todo lo que se movía, ya él sabía dónde eran dónde se escondían, dónde vivía el que llevaba la organización. Toda esa gente él la conocía. ¿Por qué lo matan a él? Por eso. Habrían otras funciones en los peligrosos tentáculos del gota a gota donde trabajaba Jesús. Se trataba de un falso call center que operaba en una famosa torre del INSE. La policía había obtenido información importante. Pide un viaje con Yango 24/7. Descarga la app y obtén 15% de descuento. Las autoridades encontraban los rostros de las próximas víctimas, pizarras con nombres de países y el detalle del proceso que contenía mensajes que parecían motivadores para su personal, pero en realidad eran una amenaza camuflada para quienes laboraban ahí. Denominaban negociación, motivación, saber escuchar, jalar cuentas temprano y controlar las emociones. En otros stickers hallados por la policía, las misivas eran más intensas. El dibujo de un muñeco ahorcando a otro, donde advertían que debían extorsionar bien si de verdad amaban lo que hacían, entre un centenar de cuadernos. Cuadernos, celulares, más cuadernos, acá cuadernos con celulares, audífonos, hands-free. Acá también se está encontrando una laptop con cargador, anotaciones, con cuadernos. También acá, ¿qué se está encontrando? Cuadernos, chips, laptop. Igual acá se está encontrando cuadernos con números, anotaciones, nombres. Este celular, teléfono celular, ha sido lanzado por la ventana por las personas que están aquí presentes, ¿no? Asimismo, esta libreta con varias anotaciones. Miren el nombre, la figura de la persona, el daño que ha sufrido de la caída, ¿no? Y así mismo están las anotaciones, ¿no? De varios números, montos de dinero, celular, nombres. Los macabros mensajes de amenazas encontrados por la policía en varios dispositivos no resultaban ajenos para la esposa de Jesús, quien confiesa que le advirtió sobre este peligroso negocio del que difícilmente se sale a salvo. Yo allá me desempeñaba como peluquera, manicurista, tenía muchas amigas venezolanas que iban al mismo edificio donde yo vivía a atenderse, a arreglarse. Vivíamos en Parque 5, en un edificio de un señor que era un coronel, un policía. Él nos conoció muy perfectamente a nosotros, siempre nos ayudó, nos prestó la mano. Él siempre vio que él fue un buen muchacho, él nunca fue malo con nadie, él nunca mató a nadie, él nunca robó a nadie. O sea, él lo que quería era ganarse la vida, que de esa manera que se la estaba ganando no era, porque con la gente que estaba no debió nunca meterse, que fue lo que yo le comenté a él unos días antes que lo mataran, que porque él había hecho eso, que lo mejor era que nos mudáramos, nos fuéramos y que él se olvidara de esa organización, de esa gente, porque eso era problema. Nosotros mismos sabíamos cómo mataban a los mismos amigos de él. Es el 23 de marzo del 2023. Jesús lleva a su esposa al control de embarazo y se fotografía con ella. El vestuario que porta será clave para identificar su cuerpo horas después. Cuando llegamos al control de embarazo, que pasamos todo el día,
Cuando llegamos, ponle 8 o 9 de la noche en la casa, a lo que él se está quitando la ropa, los llaman los amigos. No, que vamos a hacer negocio de la moto, esto, porque ya él les había dicho que él se iba a mudar y que ya él no quería trabajar. ¿Qué pasa? Mi esposo se va con ellos y lamentablemente sucedió eso. Sus propios secuaces lo habían traicionado y ahora iban por su mujer. A las 2 horas vienen los mismos amigos, porque lo que se los llevaron fueron sus amigos, a buscarme a mí, a decirme que él estaba mal herido. Le habían dado unos disparos, unos peruanos, y que por un negocio que estaban haciendo de una moto. Con la misma, ellos me dicen, móntate, vámonos en el carro, que en el camino te vamos explicando qué fue lo que pasó y a dónde se lo llevaron. Me dicen, siéntate aquí. A lo que yo me siento en una silla, sale otro muchacho y me pone una pistola en la barriga. Y me dice, quédate quieta, no grites, no digas nada, porque si no te mato. Solamente vi la foto que me enseñó, mira, tu marido te lo maté y tú te tienes que ir para Venezuela. Una foto que vi, él tirado en el piso, ensangrentado. Con la misma yo me quedo sorprendida, porque eran sus amigos.